debemos estar siempre contentos. Amén, de verdad. Me da mucho gozo poder verle esta mañana, poder ver a algunos que tenía días que no los veía. Qué bueno que usted hoy tomó la mejor decisión de estar aquí, en este lugar que nos han prestado, pero que ha sido constituido casa de Dios. Amén. Porque donde está la iglesia del Señor, eso es casa del Señor. Amén. Así que esto también es casa de Dios. Amén. Muy bien. ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? Quiero que la levanten conmigo al cielo. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Levante su Biblia así conmigo al cielo. Y diga conmigo así, diga conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. Y ella hoy hablará a mi vida, hablará a mi familia y producirá en nuestros corazones el querer como Él hacer su voluntad. ¿Dicen amén? Ahora yo creo que usted vaya en su Biblia al evangelista o al evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, es el último capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 13. Mientras usted se ubica en la lectura, les cuento que cada viernes continuamos con nuestra hermosa tarea que Dios nos ha encomendado, como es llevar un poco de alegría con un alimento a cada familia de algunos sectores. Ya estamos ubicados o distribuidos en 9 sectores y cada semana se alimenta a un poco más de 1000 personas. Dios nos ha provisto para esta tarea y pues seguimos haciendo la obra del Señor. Amén. Pronto, creo que pronto volveremos al templo. ¿Usted cree? Amén. Con el favor del Señor, yo creo que Dios está sanando la tierra. Amén. Y pronto pues nos podremos nuevamente reunir en nuestro lugar. Amén. Muy bien, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante, voy a leer con la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iban lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Esta mañana te pido que a través de ella edifiques nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Quiero compartir con usted hoy bajo el tema El camino de Emaús. ¿Cómo se llama? El camino de Emaús. Dígalo más fuerte. El camino de Emaús. El evangelista Lucas es quien escribe acerca de este suceso con lujos de detalles. Él es quien habla de todo este acontecimiento de estos dos discípulos en el camino de Emaús. El evangelista Marcos solo cita un poco por allí diciendo habían dos discípulos que iban a una aldea. Pero Lucas escribe con detalles todo lo acontecido en este camino. Y Lucas habla de dos discípulos del Señor que han decidido irse de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Este suceso sucede o ocurre el mismo día en que Jesús ha resucitado. Ese mismo día que Jesús ha resucitado, estos dos discípulos van camino de Emaús y Jesús viene al encuentro de ellos. Quiero hablarle en esta mañana acerca de qué sucedía con estos discípulos, por qué estaban yéndose a Emaús. Los discípulos del Señor habían vivido momentos muy difíciles ese fin de semana. Su maestro, el Señor Jesús, había sido crucificado y en la cruz había muerto. Así que todo esto había causado mucha tristeza y confusión en los discípulos. Ellos estaban muy entristecidos y estaban muy confusos con todo lo que había sucedido. Aunque el Señor Jesús les había hablado de este acontecimiento, aunque el Señor Jesús les había dicho lo que sucedería, aunque los profetas habían hablado acerca de ellos, sin embargo, ellos estaban muy confundidos porque no habían comprendido muy bien lo que había sucedido. Ellos habían visto al Señor Jesús recibir los látigos en su espalda, ellos habían visto cómo lo habían desfigurado con el látigo romano. Ellos habían visto que le habían colocado una corona de espina en su cabeza y que se burlaban de él diciendo que él era el rey de los judíos. De hecho, así colocaron el escrito en la cruz, el rey de los judíos. Ellos habían mirado a Jesús en la cruz y estando en la cruz todavía como que mantenían cierta esperanza. Pero al ver que Jesús en la cruz expira, al decir consumado es, la esperanza de los discípulos parece haberse desaparecido de su corazón. Y estos discípulos que van camino a Emaús están viviendo toda esa tristeza. Todo esto ha causado en los discípulos
ese dolor, esa tristeza, esa confusión que le acabo de decir, aunque ya Jesús les había dicho que iba a resucitar. Mateo capítulo 26 y versículo 32 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesús le había dicho a sus discípulos lo que iba a acontecer con él, y también les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero la tristeza había embargado el corazón de los discípulos y se les olvidó lo que el Señor les había dicho. Y es que la tristeza logra causar ese efecto en la vida de nosotros los seres humanos. Cuando la tristeza embarga nuestro corazón, aunque conozcamos la Escritura, aunque quizás la hayamos hasta enseñado o predicado, sin embargo, esto parece olvidarse, porque la tristeza es tan grande, porque el dolor es tan grande, que nos tiende a confundir. Y esto estaba pasando con los discípulos. Ellos que habían escuchado de la boca del Señor lo que iba a acontecer, sin embargo, estaban muy llenos de confusión y de tristeza. Pero los discípulos que van camino de Emaús son 2 de ellos nada más. Los discípulos del Señor eran muchos más, pero 2 de ellos han decidido abandonar a Jerusalén y han decidido irse hacia Emaús. Emaús, según algún diccionario, dice que su nombre significa primavera templada. Era como un lugar de frialdad al cual ellos se dirigían. Se estaban alejando de Jerusalén. El problema de alejarse de Jerusalén era que iban a ir en contra de los designios que el Señor tenía con ellos. Iban en la ruta contraria a la que Dios les había indicado que fuera, o a la que el Señor Jesús les había indicado ir. Ellos estaban caminando en dirección contraria a la voz de Dios. Es que la tristeza, es que la angustia, es que la confusión puede desviar nuestro camino. Por eso usted y yo que estamos aquí en el Señor, debemos superar toda tristeza poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Si usted deja de mirar a Jesús, porque la tristeza embarga su corazón, terminará tan confundido como estos discípulos. Ellos iban camino de Emaús. Dijeron: toda nuestra esperanza pereció. No hay nada que hacer en Jerusalén. Ya el Señor no está. Ya todo esto que por 3 años habíamos aprendido, lo vamos a dejar a un lado. Regresémonos a nuestra aldea. Algunos teólogos dicen que Emaús es el lugar en donde estos 2 discípulos, el cual uno se llama Cleofas y el otro no sabemos quién es, eran oriundos de Emaús. Así que ellos dijeron: volvamos a nuestra aldea. Todo pereció, no hay nada que hacer. Es que eso es la mente de muchas personas, o el pensamiento de muchas personas cuando está triste. Cuando la tristeza embarga el corazón, piensa: todo se acabó, no hay nada que hacer, perdió la esperanza. Pero sabe una cosa, los que estamos en Cristo Jesús debemos mantener siempre la esperanza puesta en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Y mientras Él viva, hay esperanza. Mientras Él esté con nosotros, hay esperanza. Así que tú no puedes mirar los problemas y las circunstancias que estén a tu alrededor como el mayor problema o como el gran gigante. Tú tienes que mirar al Señor Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes tu mirada puesta en el Señor, tú dices: no, mi problema no es tan grande, más grande es el Señor. Cuando tú miras al Señor y le conoces, como te decía el domingo pasado, entonces tú dices: mi problema no es tan grande, porque mi Señor es mucho más grande que ese problema, porque Él es más poderoso que todo. Él es el creador de todo lo que existe. Amén. Y llevó por nosotros la enfermedad en la cruz del Calvario, y todos los problemas que usted y yo vivimos, Él
nosotros. Él lo pagó para que usted y yo estuviéramos libres. Por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora miren, estos dos discípulos dicen: todo pereció, nuestra esperanza, nuestros sueños, la mirada la teníamos puesta en Él y murió en la cruz. Así que ellos dijeron: no hay nada que hacer, y se fueron a Emaús. En el camino a Emaús, ellos van hablando de las cosas que sucedieron. El evangelista dice que iban conversando y discutían acerca de lo que había sucedido. Y allí comienza Jesús y se acerca a ellos. Y esto me gusta, porque es que cuando estamos pasando por momentos muy difíciles y la tristeza embarga el corazón, o estamos como titubeantes y confusos en lo que queremos hacer, el Señor nos mira y se acerca a nosotros. Se acercó a estos discípulos, comenzó a caminar a su lado, comenzó a conversar con ellos. Él les dijo, dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se acercó a ellos y les preguntó: ¿por qué están así? ¿Qué están conversando entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? Y esto me gusta porque quizás usted esta mañana tiene en su corazón alguna tristeza. Quizás usted está pasando por un momento difícil, un momento de dificultad, y usted piensa: en esta situación que estoy viviendo, estoy solo. Muchas personas dicen: estoy solo, porque no ve a otro ser humano a su alrededor. Pero el Señor Jesús está allí a su lado. Jesús vino al lado de estos hombres. Ellos no le reconocieron. Sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Esto es interesantísimo. ¿Cuántas veces usted ha estado por allí y de pronto alguien se acerca y le da una palabra de ánimo? De pronto alguien se acerca y le ayuda. De pronto alguien se acerca y lo conduce a algo. Y usted dice: yo no sé quién es él, no sé de dónde salió, pero fue un ángel, dice usted, que Dios me envió en el camino. De pronto no fue un ángel, de pronto fue el mismo Señor que vino a su camino, así como a estos hombres, para ayudarle. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ama. ¿Cuántos están convencidos de que Él nos ama? Él nos ama de una manera grande. Él nos ama y se acerca a nosotros. En los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros no estamos solos. Él está allí como poderoso gigante. Él viene a nosotros y quiere hablar a nuestra vida. Somos nosotros los que muchas veces no le prestamos atención, pero Él se acerca a nuestra vida. En esta ocasión se acercó a estos discípulos. Ellos estaban muy tristes y caminaban hablando, pero Jesús se acercó a ellos para consolarlos, para fortalecerlos, para ayudarlos, como se acerca a nosotros en esta mañana, como se acerca a nuestra vida cada vez que estamos en un momento como ese. Los momentos más críticos, los momentos más crueles, los momentos más difíciles de nuestra vida, yo he visto cómo Él se ha acercado a mí para ayudarme. Por eso mi confianza sigue siendo fiel a Él. Mi confianza está 100% puesta en Él, porque Él nunca me ha dejado solo, ni me dejará. Él está allí junto a ti. Él está allí en tu problema. Él está allí en tu casa. Él está allí en tu situación. Él está allí en tu familia. Él no te ha dejado solo. Les preguntó: ¿por qué están tristes? Esto me gusta. Es que el Señor nos conoce. Quizás estos hombres eran hombres muy contentos, muy
felices y ahora los vio tristes. Y sabe cuando nuestro semblante está triste, o cuando estamos enojados, o cuando algo nos acongoja, y Él viene y nos pregunta, ¿por qué están tristes? Y ellos hicieron algo que me gusta. Ellos comenzaron a hablar con el Señor de cómo se sentían, y Él los escuchó. El Señor nos oye y usted puede abrir su corazón con Él. Ellos comenzaron a decirles, versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos comenzaron a contarle al Señor lo que había sucedido y por qué estaban tristes. Estamos tristes porque nuestro maestro, ellos dicen que era un profeta, ciertamente Jesús es el mayor de los profetas, pero no era solamente profeta, era Dios mismo, era el Mesías, era el Salvador que caminaba con ellos. Bendito el nombre del Señor. Pero ellos dicen que ellos lo tomaron y lo mataron, y por eso estamos tristes. Pero no solamente por eso, ellos añaden algo más de por qué estaban tristes. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjense lo que ellos dicen. Nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, que Él iba a recuperarnos la situación política en la que estábamos. Es lo que ellos querían decir. Pero ahora nuestras esperanzas perecieron al ver a Jesús morir. Entonces siguen diciendo, aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos le cuentan al Señor por qué estaban tristes, lo que ellos estaban esperando y la confusión que ahora tenían. Ellos estaban tristes y confusos, porque ellos decían, unas mujeres fueron al sepulcro y dicen que vieron unos ángeles que les dijeron que el Señor vive. Unos de nosotros salieron corriendo para ver, pero no encontraron al Señor. Todo esto nos ha causado mucha confusión. Pero lo que me gusta de estos hombres y del Señor es que ellos le contaron al Señor cómo se sentían y Él los escuchó. Y allí es donde quiero enfatizar contigo hoy. Muchas veces nosotros sentimos temor de hablar con el Señor. Muchas personas me dicen, pastor, yo no hablo con el Señor porque me da pena por todo lo que yo he hecho y me alejo del Señor. La mayoría de personas, de creyentes, cuando sabe que no ha hecho las cosas bien, deja de orar, deja de buscar a Dios, dice, me da pena hablar con Él. Siento vergüenza porque le fallé. Pero estos hombres habían titubeado en su fe. No sabían que Él era el Señor, pero yo creo que había como cierta intimidad en aquel día con aquel forastero que caminaba en el camino, y abrieron su corazón. Le contaron cómo se sentían. Qué importante, iglesia, amigo, que usted pueda contarle al Señor cómo se siente por las situaciones que está pasando. Si hay confusión, ¿por qué está confundido? Él podrá aclarar todas esas dudas. De hecho, aquel día cuando aquellos hombres le cuentan
preguntan cómo se sienten, Él comienza entonces a aclararle las cosas. Empieza a contarle todo lo que del Mesías se decía desde la antigüedad, desde Moisés y hasta los profetas. Todo lo que se decía del Mesías para que ellos comprendieran lo que había sucedido aquel fin de semana, lo que había ocurrido aquellos días, que era la voluntad de Dios, porque Jesús venía con ese propósito para poder redimir al hombre en su relación con Dios, para poder volver al hombre en amistad con Dios. Así que aquel día Jesús comenzó a aclararle la confusión que ellos tenían. Cuando tú abres tu corazón y le cuentas al Señor las cosas y le dices las cosas por las que estás pasando, Él podrá acercarte a ti, explicarte el por qué estás pasando por todo eso, y conocerás la voluntad de Dios para tu vida en ello. La Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que quiere decir que en ocasiones pasamos por unas pruebas tan difíciles, nos mete el Señor en unos procesos para sacarnos victoriosos y darnos una enseñanza. Necesitamos a veces pasar por todo eso. Los discípulos no comprendían, estaban tristes, el maestro murió en la cruz. No habían comprendido que a eso había venido, a dar su vida en expiación por nuestros pecados, que ese era su propósito desde que nació. Desde que nació en aquel establo, el propósito era ir a la cruz. Pero los discípulos no lo entendían y se habían llenado de tristeza. Muchas cosas que nos suceden a nosotros son la voluntad de Dios. Debemos pasar por allí, pero la tristeza nos embarga. Comenzamos a pensar que todo se fracasó. Jesús mismo, en el huerto del Getsemaní, hace una oración que es poderosa. Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Antes de ir a la cruz, hizo aquella oración en el huerto de Getsemaní y se sometió a la voluntad de Dios. Usted y yo debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Diga conmigo: la voluntad de Dios La voluntad de Dios es agradable es agradable y es perfecta. Ellos estaban tristes, habían tirado todo por la borda, salieron huyendo de Jerusalén, iban a Emaús, todo se acabó. Jesús viene al camino, comienza a hablar con ellos, les enseña las Escrituras. Es el evangelista que llegó la tarde, la noche, estaban como a 11 kilómetros de Jerusalén, así que caminaban como 3-4 horas, depende del ritmo del paso que llevaban. Y en esas horas Jesús les enseñó desde Moisés y hasta los profetas todo lo que de él se hablaba, diciéndole: era la voluntad del Padre que yo viniera a la cruz. Estaba así escrito. Y ellos comenzaron a entender. Cuando cayó la tarde, cuando cayó la noche, ellos llegaron a un lugar para posar y Jesús hizo como que seguía. Y dijeron: quédate con nosotros, ya oscurece. Y Jesús se quedó con ellos, prepararon la cena y a la hora de comer, Jesús partió el pan y lo bendijo. Y cuando hizo esto, la venda que estaba en los ojos de aquellos discípulos cayó y pudieron verle, pudieron
reconocerle, pero él desapareció. ¿Sabe qué veo en esto? Jesús vino a afirmar la fe de ellos, porque inmediatamente ellos reconocen que era el Maestro y dicen: no ardía en nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y se levantaron gozosos. ¿Y saben qué hicieron? Se devolvieron a Jerusalén. ¿Por qué se devolvieron a Jerusalén? Para seguir la instrucción que Jesús les había dado: cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea y nos vamos a reunir. Entonces la fe de estos hombres se afirmó. Fueron a Galilea, le vieron. Jesús se presentó delante de ellos, de todos los discípulos. Usted lo podrá terminar de leer en el Evangelio de Lucas. Y allí les da la encomienda de lo que tenían que hacer. Y ellos, los discípulos del Señor, fueron y predicaron el Evangelio por todo el mundo, porque siguieron en la instrucción de lo que el Señor les dio. ¿Qué quiero decirle? Concluyo con esto. Usted y yo pasamos por pruebas, pasamos por circunstancias, pasamos por situaciones. Usted y yo debemos mantenernos en la fe en Cristo Jesús, y en medio de todo ello se va a cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Si huimos, es como cuando usted se jubilaba de la escuela, cuando usted se jubilaba del salón. Yo creo que alguno de ustedes se jubiló como yo y no entró a clase, o dejó algo a medias y no lo culminó. Se fue y no terminó porque no quiso someterse a eso. No se jubile de la voluntad de Dios y de los propósitos que Dios tiene contigo. Vas a pasar por muchas pruebas, vas a pasar por muchas circunstancias, pero en medio de todas ellas, no quites tu mirada de Jesús. Síguelo mirando a Él. Síguelo mirando a Él. Mantén tu mirada en Cristo Jesús, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto que estás viviendo se va a convertir en algo bueno para ti. ¿Usted lo cree? Amén. Se va a convertir en algo bueno para ti. Alabado el nombre del Señor. Póngase de pie esta mañana. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camino